Gloria María Anaya Perla estaba muy pequeña cuando en 1986 observó al Estado salvadoreño llevarse a su padre Helber Anaya Sanabria, militante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Fue torturado, puesto en libertad y finalmente asesinado. Hoy recorre el mundo hablando de los aprendizajes que dejó el proceso de paz entre las partes. En este sentido se refiere al imperativo que se pusieron para negociar hasta alcanzar acuerdos. Los primeros acercamientos se dieron entre 1984 y 1987, donde no hubo concertaciones, pero se decidió iniciar el camino. El proceso tuvo varias rondas de avance donde se alcanzaron progresos y la voluntad de continuar. La primera ronda fue la de Palma, siguieron Ayagualo, Cesori, que permitió canjes y evacuación de heridos, y la denunciatura, que expresó la voluntad de alcanzar el cese definitivo. 5 puntos centrales se expresaron al final: disminuir la Fuerza Armada e investigar oficiales acusados de violaciones, crear la Policía Nacional Civil, mejorar la defensa de los derechos humanos, cambiar el sistema electoral y garantizar derechos económicos a todo el pueblo. Hoy son grandes las conquistas, pero también gigantes los retos, porque aún no se han llevado a la realidad todos los acuerdos. Paciencia, tiempo, voluntad, cambios y mucho trabajo para pasar de las palabras a los hechos parecen ser algunas de las lecciones. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de Educadores para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan su propia opinión. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de paz que se desarrolló en El Salvador, tal vez una de las apuestas más importantes y cercanas que tenemos en Colombia a propósito de este diálogo que se desarrolla en La Habana, Cuba, las propuestas que se están generando desde esta mesa de diálogos y qué tanto podemos aprender del proceso que se desarrolló en El Salvador. Pues para hablar sobre este tema, los aportes que nos puede dejar este proceso de paz en El Salvador, está con nosotros Gloria Anaya. Ella es diputada del Parlamento Centroamericano por el Estado de El Salvador y representante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Mil gracias por acompañarnos este mediodía. Gracias a ustedes, un saludo fraterno a todo el pueblo colombiano. Diputada, ¿cuáles son los antecedentes que enmarcan la firma del acuerdo de paz en el 92 en El Salvador y qué tanto se ha venido evolucionando con 4 acuerdos fundamentales que enmarcaron precisamente esa firma? Bueno, en El Salvador los antecedentes referentes a los acuerdos de paz los podemos ubicar durante la historia de nuestro país, que está marcada por una fuerte desigualdad que todavía persiste hasta el momento en el país, falta de democracia, tuvimos mucha represión por parte del Estado, muchos asesinatos, secuestros, torturas, ¿verdad? Una situación muy parecida a la nuestra. Por lo que yo he podido ver, muy parecida, ¿verdad? Pues de hecho mi caso también es parte, es la misma historia de miles y miles de familias que en El Salvador tuvimos que vivir esa represión. En ese sentido, uno de los grandes logros del proceso de paz fue haberle puesto fin a la dictadura militar que durante siglos se instauró en El Salvador. Entonces, ese fue, digamos, el gran logro, la gran conquista. Sin embargo, aún persisten muchas de esas causas que originaron la guerra en El Salvador. Como decía, el tema de la desigualdad económica, la alta concentración de la riqueza en pocas manos, ¿verdad? Y eso, por supuesto, genera las otras formas de violencia que vivimos, ¿verdad? La falta de acceso a muchos derechos, muchas condiciones que las personas necesitamos para tener un desarrollo integral como seres humanos. Hablamos del tema educación, salud, vivienda digna, todo lo que un ser humano necesita para poderse desarrollar. Y en ese sentido es hasta ahora, hasta que como FMLN, sí, como partido político, que viene de todo ese proceso de lucha. En 2009, pues, por primera vez ganamos la presidencia, aunque ya habíamos conquistado espacios importantes dentro del Parlamento, dentro de las alcaldías, los gobiernos municipales, pero digamos, el gobierno central es sumamente clave porque es ahí donde se manejan los fondos públicos y es ahí donde se puede hacer una mejor labor de cara a garantizar los derechos humanos a las personas. Diputada, ¿cómo logran trasladar esos acuerdos
ese proceso de diálogo, de concertación de temas que son fundamentales para desarrollar al interior de la población en beneficio, por supuesto, de sus propios derechos? ¿Cómo logran trasladar esas negociaciones y esos diálogos que se desarrollan en un punto específico? ¿Qué es lo que le sucede en este momento a Colombia? Una cosa es lo que está sucediendo en La Habana, Cuba, y otra la que está pasando en nuestro país. ¿Cómo se traslada esa información, esa teoría y ese debate a la práctica y a la aplicación de reivindicación de derechos? Bueno, aquí me parece muy interesante lo que está sucediendo aquí. Digamos, ahorita están en ese proceso de apertura de los diferentes sectores de cara a que se expresen, ¿verdad? En El Salvador hubo, digamos, una negociación que se dio en diferentes puntos del país, pero también a nivel internacional. Sin embargo, ahí hubieron diferentes aspectos que no se abordaron. Por ejemplo, el tema de género, ¿verdad? La visión, el enfoque de cara a las mujeres, a los derechos humanos de las mujeres, no se abordó meramente en los acuerdos de paz. Sin embargo, es algo que se ha venido abordando posteriormente. Entonces, decir que durante el proceso de negociación, digamos, las fuerzas que estábamos o que estaban pronunciándose por cambios importantes en nuestro país tuvieron su voz a través, pues, de la representación del FMLN. Decir que en el tema de juventud, por ejemplo, eran los jóvenes, la juventud, la más afectada por la represión. Era la mayoría de los asesinados y asesinadas eran jóvenes. Sí. Y también, bueno, todo este tema de la represión y la falta de posibilidad de expresión, era la juventud la que estaba sufriendo todo eso. Entonces, eso eran las razones por las cuales se dio todo ese movimiento, toda esa gesta que se pronunciaba por los cambios, y fue precisamente por esa firme determinación del pueblo salvadoreño y especialmente de la juventud salvadoreña que se obligó al gobierno de aquel entonces a sentarse en una mesa de negociación para establecer una serie de acuerdos que principalmente el mayor logro fue el ponerle fin a la dictadura militar, que esos antiguos cuerpos represivos que antes masacraban, asesinaban, torturaban, que desaparecieran y que hubiera una nueva institucionalidad. Por ejemplo, se creó la nueva Policía Nacional Civil, que tiene un nuevo enfoque en términos de seguridad pública, sí, asegurar o más bien dar seguridad a la ciudadanía, pero con un enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Y no para reprimir a la gente que piensa diferente o que se está organizando o pronunciándose por cambios o por sus derechos, ¿verdad? Que era un elemento clave que se pedía en la negociación. Y habían otros puntos importantes también, en términos generales, el irrestricto respeto a los derechos humanos, también el tema de la democratización, en términos generales, que todas estas categorías van sumamente interrelacionadas, ¿verdad? Se reformó, por ejemplo, todo el sistema electoral, porque veníamos de esa situación en donde no se le respetaba a la gente la voluntad, ¿verdad? Habían grandes fraudes electorales, entonces necesitábamos hacer toda una reforma en el ámbito del sistema electoral, también en el ámbito judicial, el órgano judicial también fue reformado. ¿Estaban listos para ese posconflicto? Bueno, era un anhelo del pueblo salvadoreño, ¿verdad? Que en primer lugar el cese del enfrentamiento armado, ese era un primer punto que se logró. Luego, la democratización de la sociedad, del país. Sin embargo, la democracia es en el ámbito político, económico, social, cultural, ¿verdad? Entonces, sí hubieron, digamos, grandes cambios. A partir de entonces, enero de 1992 marca un hecho fundamental en la historia, un antes y después de la historia de El Salvador. Sin embargo, no podemos, digamos, perdernos del hecho de que todavía después de los acuerdos de paz teníamos un gobierno
de derecha que venía de eso, ¿verdad? De esa historia y se resistía a los cambios. Después de los acuerdos de paz vivimos otra nueva tragedia como pueblo porque vinieron la aplicación de las políticas neoliberales que llamamos las privatizaciones, por ejemplo. Eso golpeó fuertemente a la mayoría de la población salvadoreña, también la dolarización. Nosotros ahora somos un país dolarizado, eso vino a encarecer sumamente la canasta básica, ¿verdad? Entonces eso generó más pobreza, se empobreció más la mayoría mujeres, somos una población bastante joven y también pues más de la mitad somos mujeres. Y en ese sentido pues no se resolvió la raíz que originó el conflicto armado. Diputada, es que yo creo que ese es un tema muy importante para que reflexione también la ciudadanía, es decir, el tema de la paz no va a resultar de la noche a la mañana. Los acuerdos que se establezcan no se van a establecer de la noche a la mañana. Es un proceso también de transformación al interior de la ciudadanía. Hacemos una pausa y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Este mediodía hablando con la diputada Gloria Anaya del Parlamento Centroamericano por el Estado de El Salvador sobre la experiencia de paz que fácilmente podemos aprender de los errores, mejorar y potencializar esos avances que se han venido desarrollando en La Habana, Cuba, con esta mesa de diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. ¿Cuáles son precisamente esos errores imperdonables del proceso de paz en El Salvador? Que ya con varios años en la espalda, pues ya uno puede decir, hombre, debemos haber transformado estos puntos o debemos haber pensado a futuro cómo aplicar esto en beneficio de la sociedad, cómo hacerlo de manera más eficiente, más eficaz y más rápida. Digamos, una de las cosas que sucedieron que me parece que debe ser analizada por el pueblo colombiano para no repetir, digamos, esa historia, es precisamente, yo lo puedo decir desde mi perspectiva como víctima, ¿verdad?, de la dictadura, es el tema de la impunidad. En El Salvador, después de los acuerdos de paz, se emitió una ley de amnistía que simplemente intentó borrar la historia de nuestro país, ¿verdad? En ese sentido, no solo se nos negó el derecho legítimo que tenemos las víctimas a la verdad, sino que también a la sociedad como tal, ¿verdad? Al pueblo salvadoreño se le negó el acceder a esa verdad, pero también el tema del resarcimiento a las víctimas, eso no se dio. Entonces, eso a la larga todavía tiene una gran huella. Hay una deuda. Hay una deuda. Y también el tema de la impunidad provoca que los responsables, digamos, de todos esos hechos atroces que vivimos, pues sigan cometiendo los mismos crímenes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que es una de las cosas que yo pudiera señalar. Y de ahí el tema económico, ¿verdad? Que también fue una de las grandes deudas que sí se abordó, pero nada más en algunos puntos. Pero en realidad, como había sido la raíz del problema, pues eso todavía es un proceso. Y efectivamente la paz es un proceso. A 21 años de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, todavía no podemos cantar victoria y decir tenemos paz en El Salvador. Aún falta mucho por hacer. ¿Cómo trabajar ese tema? Es decir, ustedes ya tienen la experiencia. ¿Cómo hacer que ese tema de la impunidad no vaya a quedar reinando en un proceso de paz? Bueno, la guerra o el conflicto armado, digamos, es lo peor que a un pueblo le puede pasar. Nosotros podemos dar testimonio de eso. En el caso de El Salvador, es hasta el 2010 cuando por primera vez
O sea, con este gobierno, cuando por primera vez nuestro presidente Mauricio Funes reconoce en nombre del Estado todos esos hechos, los crímenes de lesa humanidad, y pide perdón a las víctimas. Solo ese primer hecho fue una gran cosa para todos y para todas. Fue, digamos, el inicio del proceso de reparación de las víctimas, porque también la reparación ni siquiera puede venir solo de indemnizar monetariamente. La reparación va mucho más allá de eso. Entonces, es hasta ahora que hemos iniciado con el proceso de reparación a las víctimas. Primero, el reconocer que existieron esos hechos y que existimos las víctimas, y ahora estamos pues precisamente en un proceso de diálogo también para conocer qué es lo que las víctimas quieren decir, quieren demandar, los anhelos, ¿verdad? Entonces, ahora precisamente estamos de cara a una próxima elección, a un próximo periodo de gobierno, que estamos seguros que el pueblo salvadoreño va a volver a elegir al FMLN, porque se han visto los grandes cambios y necesitamos profundizar esos cambios para ponerle fin realmente a la guerra y construir la paz en El Salvador. Entonces es ahí donde también está la voz de las víctimas. Cuando se habla de justicia y paz en nuestro país, es la oportunidad de darle a las madres, a las hermanas, a las hijas, a los hijos, de saber el paradero de esos seres queridos que desaparecieron en nuestro país a través del secuestro que se viene desarrollando durante buena parte de la historia de nuestro territorio. En El Salvador, al tener una dictadura, pues aunque no era una guerrilla, pues por supuesto el tema de la desaparición forzada era una cosa del diario vivir. Claro. ¿Existió la posibilidad mejor de saber qué pasó con esos seres queridos? Hasta ahora en El Salvador desconocemos exactamente cuál es, digamos, el número exacto de víctimas de la desaparición forzada. Se calcula que son 8.000, que tenemos 8.000 desaparecidos y desaparecidas por parte del Estado. Es decir, que el Estado, a través de su aparato, digamos, militar, sí, fue el que secuestró y el que mantuvo las cárceles clandestinas, también las fosas comunes, ¿verdad? Y también otros métodos de desaparición física de las personas. Entonces, es hasta ahora, como digo, en que iniciamos ese proceso de búsqueda de la verdad, porque hay 8.000 familias o más que ni siquiera saben dónde están sus familiares. Al menos mi familia, mis hermanos y yo, al menos podemos decir, mi padre está, ya sabemos dónde está y tenemos un lugar donde ir a llorarle, pero hay miles y miles que no tienen ni siquiera esa posibilidad. Entonces ahí hay una gran deuda. Yo quiero decir algo. Es importante analizar las causas. Por supuesto, una persona, yo creo que todas las personas queremos vivir en paz y queremos vivir con nuestra familia, pero cuando no se tiene otra opción, digamos, tenemos que, nos vemos obligados a esa situación en que incluso hay en mi país 100.000 personas que dieron su vida por un cambio en ese país, incluyendo mi padre. Entonces creo que eso es importante no perderlo de vista, ¿verdad? Que las víctimas están ahí y hay unos responsables, y principalmente esos responsables fueron los que estuvieron manejando el Estado, ¿verdad? Entonces eso en sí mismo hay que reconocerlo para no volver a cometer ese error. Hacemos una pausita y regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Gloria Anaya, diputada de El Salvador, otro de los temas que tocaba antes de irnos al corte comercial es el tema económico.
el tema de la inequidad, la redistribución de las riquezas, que es finalmente el origen del conflicto en América Latina, no hay otro. El problema de la redistribución de las riquezas. 21 años después, ¿ha avanzado este tema de manera lenta? ¿Se ven cambios sustanciales? ¿La gente vive mejor en El Salvador? Bueno, yo le decía, yo les explicaba un poco que después de la firma de los acuerdos de paz se implementan estas medidas tan tremendas, neoliberales, y que eso generaron mayor empobrecimiento y mayor que la misma dictadura, concentración de la riqueza. Entonces, eso, digamos, ha podido ser un poquito mejorado a partir de que el FMLN entra al gobierno, porque se empieza a distribuir de una mejor manera la riqueza. ¿Cómo? A través de el garantizarle a los niños y a las niñas su paquete escolar. Esa es una forma, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, también una de las formas de distribución de la riqueza es el tema de los salarios. Cuando el pueblo tiene, o la mayoría tiene, salarios miserables que no les alcanza para mínimamente la canasta básica, claro, entonces ahorita, por ejemplo, hay todo un debate porque se aumente el salario mínimo por lo menos a $300, porque es, digamos, lo mínimo que la gente necesita. Que sigue siendo bajísimo. Que sigue siendo bueno, queda más alto bajísimo que el nuestro, quiero decirle. Pero ahorita no tenemos ni siquiera $300, entonces ahorita la lucha es a $300. Sí, claro. Y así muchas otras cosas en el tema de medicamentos en El Salvador, de acuerdo a un estudio que hizo la Universidad del Salvador hace varios años, se determinó que en El Salvador comprábamos la medicina más cara del mundo, porque las empresas farmacéuticas pues nos vendían sumamente caro. Somos muy parecidos, Salvador y Colombia, nosotros estamos pasando por el mismo camino. Y entonces recientemente en este año, después de varios años que el FMLN en la asamblea pues estaba luchando porque se creara esta ley de medicamentos, finalmente lo logramos, y desde el gobierno también estamos asumiendo como una política, ¿verdad?, de cara a garantizarle a todas las personas, a todos y a todas, su sagrado derecho a acceder a la salud, al medicamento. ¿Cuánta gente no se murió en El Salvador por no tener $1 o menos, 25 centavos de dólar para comprar una pastilla, ¿verdad? Tantos niños que se murieron por falta de atención médica. Y en ese sentido también la reforma en salud ya está en marcha, ha sido una cosa maravillosa, ¿verdad?, acercar el servicio de salud a las personas. Y así podemos hablar de muchos logros en el que precisamente estamos abordando ese tema, pero sabemos que nos hace falta mucho más. Diputada, ¿qué pasa con los combatientes? Porque en nuestro país uno de los dilemas es, no se está pensando en el posconflicto desde esa visión de generar una política social que les permita a ellos reincorporarse, por supuesto, a la sociedad civil. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde están los caminos para que encuentren empleo, para que la reinserción sea más fácil, que la gente acepte que también pueden estar en el mismo escenario? Hoy hay una cosa de odios y de sensibilidad que todavía no lo permite, entonces hablamos de paz, pero también cerramos la puerta desde otros escenarios. Y el tema de la participación política, hace poco las FARC le solicitaron al gobierno nacional que aplazara las elecciones del 2014 para ellos poder participar en las próximas elecciones, que es uno de los puntos fundamentales que en este momento, el segundo que se está negociando en La Habana, Cuba. ¿Cómo se desarrolla este tema en El Salvador? El tema de la participación política, pues en ese tema fue uno de los puntos que se establecieron en los acuerdos de paz, precisamente la posibilidad de que el FMLN pudiera ser parte, digamos, ser inscrito oficialmente como partido político, y la primera vez que se participó fue en el 94, 2 años después de la firma, y a partir de entonces hemos venido participando en las elecciones y hemos venido avanzando en todo este tema de la participación, ¿verdad? Ahí es cuando, por ejemplo, las mujeres tenemos mayores oportunidades. A partir de entonces el FMLN, como una de sus políticas, precisamente conociendo que la falta de democracia principalmente también impacta en las mujeres,
ha tomado una de sus medidas, digamos, como políticas internas, al menos generar un espacio mínimo de participación para las mujeres en un 35% en los cargos internos y también en el tema de elección popular, y un 25% para la juventud. En El Salvador vivíamos una dictadura militar, pero también habían otras condiciones que impedían al pueblo realmente tener democracia. Por ejemplo, el tema educativo. Cuando hablamos de que en El Salvador existía en un momento determinado 40% de la población en situación de analfabetismo, por ejemplo, eso significa que esas personas no tenían acceso a la educación, acceso a mucha información. Entonces eso es clave para que un pueblo realmente pueda decidir libremente, ¿verdad? De acuerdo a la información real, a tener conocimiento de muchas cosas, de sus derechos, etcétera, para poder decidir sobre su presente y sobre su futuro. Entonces, la construcción también de la democracia también ha sido paulatina. La democracia en El Salvador no se construyó solamente con derrotar la dictadura militar, sino que han habido otras medidas, ¿verdad? Todo este tema. Hay que ir derribando otros obstáculos. Otros obstáculos. Entonces, eso es lo que yo podía decir. Diputada, rápidamente, ¿es el escenario para la construcción de la paz el diálogo, el escuchar al otro, así hayan diferencias sustanciales y profundas, pero la paz solo se construye o por lo menos se empieza a tocar ese anhelo de los, no solamente de los colombianos, sino de varios pueblos en América Latina, a través del diálogo y la concertación, de escucharse las partes, qué quieren, cómo lo quieren hacer? Eso es un elemento fundamental, el tema del diálogo político como ejercicio fundamental de la democracia, del accionar de todo el aparato del Estado, ¿verdad? Escuchar a la gente. El tema de la transparencia es otro de los grandes logros del nuevo gobierno, del cambio en El Salvador. Ahora contamos con una entidad desde el Estado que garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas el acceso, ¿verdad?, a conocer cómo se está digamos, utilizando los recursos públicos del Estado. También una rendición de cuentas de la labor que como funcionarios y funcionarias se está realizando. Entonces eso es parte. Y también eso de escuchar, establecer mecanismos para escuchar, porque un diálogo es eso, ¿verdad? Expresar, pero también escuchar para sacar conclusiones que nos lleven a construir políticas públicas y legislación apegada o que dé respuesta, orientada a darle respuesta a esas demandas del pueblo en general, ¿verdad? De los diferentes sectores, de las mujeres, de la juventud, de la niñez, etcétera. Diputada, mil gracias por acompañarnos este mediodía. Por supuesto, media hora se queda corta para poder ahondar en ciertos puntos específicos, pero creo que tocamos temas que son claves y que es importante aprender de experiencias tan cercanas como las de El Salvador para que ese anhelo de los colombianos de alcanzar la paz se logre conquistar más pronto de lo que uno espera, y tener en cuenta también que no es una cosa de la noche a la mañana. Llevan ustedes 21 años trabajando fuertemente, así que a Colombia le espera también un camino arduo, pero el final, el premio, vale la pena. La paz. Mil gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a ustedes. A ustedes los invitamos para que nos reencontremos el próximo domingo de 12 a 12:30 por el Canal 1 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto del día.